¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos desarrollando nuestro curso de gestión de aduana. Recordando un poco lo que habíamos estado trabajando en las sesiones anteriores, hemos visto lo importante que es el manejo de la legislación aduanera, ¿no? Pero un manejo de la legislación aduanera desde el punto de vista práctico para que nos pueda solucionar algunos problemas que vayamos encontrando en la gestión aduanera de nuestras operaciones de exportación y de importación. En el avance de esta legislación, de la revisión de esta legislación, hemos desarrollado en la reunión anterior el detalle de dos de los operadores de comercio exterior más importantes: los transportistas junto con los agentes de carga y los almacenes, ¿no? Hemos visto pues que el transportista es aquel operador que efectivamente realiza el transporte de las mercancías hacia el país o hacia fuera del país, ¿no? Que el agente de carga es una especie de consolidador, ¿no? Que vincula a quienes demandan este servicio de transporte de carga directamente con los transportistas, y que los almacenes de carga o los almacenes aduaneros son entidades, son recintos, ¿no? privados, cuya función principal es la custodia de la mercancía que está ingresando al país o que va a salir del país con un carácter temporal. Es también importante mencionar que un tipo especial de almacén aduanero son los depósitos aduaneros, de que revisaremos más adelante, en los cuales se custodian mercancías que están exclusivamente bajo el régimen de depósito aduanero. El día de hoy vamos a vincularnos de una manera muy detallada a conocer un tipo de operador, ¿no? que tiene una participación muy activa, muy dinámica dentro del comercio exterior, que es el despachador de aduana. Nuestra legislación aduanera identifica tres tipos de despachadores: dueños, consignatarios o consignantes de las mercancías, los llamados despachadores oficiales y los agentes de aduana. Los tres están englobados bajo una premisa: están autorizados para hacer despacho, o sea, para hacer gestiones, ¿no? Para gestionar la destinación aduanera de las mercancías hacia un régimen determinado. Estamos hablando pues en simple para poder gestionar ante la autoridad aduanera importaciones o exportaciones o algún otro régimen aduanero. Entonces, toda persona natural o jurídica habilitada para hacer gestiones de despacho aduanero, la legislación lo identifica como despachador aduanero. Ahora, ¿quiénes son aquellas personas naturales o jurídicas que pueden realizar despacho aduanero en nuestro país? Los dueños, consignatarios o consignantes, es decir, los propios dueños de las mercancías, ¿no? Los propios dueños de las mercancías también están habilitados para poder hacer sus propias gestiones. Cuando los montos son menores de las mercancías que se están importando o exportando, importaciones hasta $2,000 y exportaciones hasta 5,000, lo más común es que los propios dueños, consignatarios o consignantes de las mercancías hagan sus gestiones de manera directa, y en este momento están actuando como despachadores de aduana. Pero esto no es una obligación. También por excepción se ve que en estos casos encargan sus despachos a terceros o también a agentes de aduana. Cuando los montos de las mercancías, los valores de estas mercancías que se están importando o exportando superan, ¿no?, los 2,000 o los 5,000 dólares, ya se requiere la participación de un agente de aduana, pero esto no es obligatorio. Nuestra legislación no regula como obligatoria la participación de los agentes de aduana, como sucede en algunos países de Sudamérica, ¿no? En el caso peruano no. En el caso peruano deja abierta la posibilidad que también los dueños, consignatarios o consignantes pueden hacer sus propios despachos. Ahora, en la práctica esto no se observa mucho. ¿Por qué? Porque los requisitos que establece la legislación son establecer fianzas y, sobre todo, ¿no?, más que por los requisitos, sobre todo por el carácter muy técnico que tiene constituye realizar un despacho aduanero. Entonces, esos requisitos técnicos, ¿no?, esa sapiencia, ¿no?, que demanda el poder realizar un despacho aduanero,
hace que, pese a que la legislación lo permita, los dueños consignantes o consignatarios no participen mucho en la gestión de sus despachos aduaneros, ¿no?, para montos superiores a los 2.000 o a los 5.000 dólares, y los encarguen, ¿no?, a un agente de aduana. Otro tipo de despachador, ¿no?, habilitado por nuestra legislación es el despachador oficial. El despachador oficial es aquella persona habilitada para realizar gestiones aduaneras, despacho aduanero, a nombre de una entidad pública, ¿no?, a nombre de una entidad pública. Está habilitado por la legislación aduanera para despachar solamente las mercancías, ¿no?, solamente las mercancías que ingresan o salen del país, ¿no?, gestionadas por la entidad que los ha habilitado, ¿no? Existen estos despachadores oficiales, están habilitados, ¿no?, a través de la SUNAT en su condición de despachador, pero están habilitados también por su propia entidad a través de una resolución que los nombra. Entonces, solamente podrán realizar gestiones de despacho aduanero para esa entidad que los ha nombrado. Y el despachador de aduana, probablemente más conocido de todos, ¿no?, en el mercado, de quien más hablamos como despachador de aduana, es del agente de aduana. Pues el agente de aduana, a diferencia de los otros dos, ¿no?, además de su habilitación técnica profesional para poder hacer gestión de aduana, está habilitado para poder hacerlo a terceros. Es el único de los despachadores que puede gestionar, ¿no?, despacho aduanero para terceras personas. Entonces, la esencia del negocio de un agente de aduana es vender su servicio de gestión de despacho aduanero a terceros, ¿no? Entonces, de eso pues es lo que vive, ¿no?, a raíz de lo que surge el negocio del agente de aduana. Entonces, el trámite de una importación, de una exportación o de cualquier gestión aduanera que se quiera encargar a un tercero, a un profesional que conoce sobre la materia, ¿no?, lo puede realizar el agente de aduana. Veamos otro tema que resulta importante en estos días, que se ha ajustado mucho el tema de la seguridad en la gestión aduanera, ¿no? Este artículo de la legislación aduanera a veces que pasaba un poco desapercibido, pero en estos últimos días está tomando importancia. Es aquella responsabilidad patrimonial, ¿no?, aquella responsabilidad patrimonial que tienen los despachadores de aduana frente al fisco por los actos o por las omisiones, ¿no?, que puedan desarrollar su personal habilitado, sus representantes legales, su despachador oficial o sus auxiliares de despacho que se encuentren registrados ante la SUNAT. Entonces, si bien este personal está habilitado para poder representar, ¿no?, para poder gestionar el despacho, las empresas, la sociedad, la entidad asume responsabilidad patrimonial, ¿no?, responde con su patrimonio frente al Estado por algún acto o alguna omisión que puedan haber realizado este tipo de personas. Otro tema del cual no podemos dejar pasar por alto cuando hablamos de despachadores de aduana es el asunto de la función como auxiliar de la función pública. Eso siempre se comenta, ¿no? Los agentes de aduana, además de dos operadores que vamos a ver más adelante, Serpos y las empresas de servicio de entrega rápida, por ley se constituyen como auxiliares de la función pública, ¿no? Esta es una dicotomía un poquito complicada de entender, porque si bien el negocio de un despachador de aduana es vender sus servicios profesionales de gestión de despacho aduanero, por lo tanto está contrayendo responsabilidades contractuales con quien lo ha contratado, ¿no? Quien le va a pagar es aquella empresa importadora, exportadora que lo ha contratado para hacer su gestión. Sin embargo, la entidad pública, la entidad de control, ¿no?, le da el papel a estos despachadores, le da el papel de auxiliar de la función pública, es decir, que también tiene que colaborar con el control, con la fiscalización establecida por la SUNAT. Por eso le decía que es una situación un poco dicotómica, ¿no? Si bien la relación contractual es con el privado y tengo que responderle ante el privado para que me remunere, ¿no?, también tengo que cumplir la función de auxiliar a la función pública, ¿no?, es decir, colaborar con la labor de fiscalización y de control que está estableciendo la SUNAT.
Hemos dicho que de los tres despachadores, ¿no? De los tres despachadores, quien es más conocido en el mercado son los agentes de aduana. Los agentes de aduana pues son personas naturales o jurídicas, ¿no? Constituidas, habilitadas por la SUNAT para poder ofrecer servicios de despacho aduanero a terceros. Esta función, este papel que juega el agente de aduana en la actividad, en la gestión aduanera, si bien es cierto, en muchos países europeos ya se está debilitando un poco, ¿no? Y se llega a comentar de que la tendencia es a que desaparezcan ya dentro de la gestión aduanera y que cada vez más las administraciones aduaneras de los diferentes países vayan confiando más en los propios dueños consignatarios y es más en los operadores económicos autorizados, ¿no? Entonces, si bien este papel del agente de aduana en otros contextos digamos que se encuentra debilitado, ¿no? En el caso nuestro todavía no. En el caso nuestro, donde todavía tenemos altos índices de informalidad en la economía, ¿no? El agente de aduana viene a constituir un respaldo para la gestión aduanera del Estado, ¿no? Hemos revisado anteriormente su función, el carácter de auxiliar de la función pública y siendo un perito, ¿no? En materia de gestión, en materia de despacho aduanero, todavía en nuestros contextos, ¿no? Sigue jugando un papel importante. Ahora, ¿de dónde nace aquella relación entre el agente de aduana y el importador, su cliente, a quien le tiene que atender la gestión de despacho aduanero? Ese nacimiento, ¿no? Ese vínculo contractual que tiene el agente de aduana con su cliente para poder atender su despacho, que también es un poco complicado a veces poder entenderlo, nace de un mandato, ¿no? Un mandato que le otorga, ¿no? Que le otorga el importador o el exportador para que el agente de aduana realice la gestión, ¿no? Pero no solamente queda ahí el asunto. Esto hay que entenderlo bien porque este es un mandato en procuración. Recordemos, la gestión aduanera no solamente es trámite, sino que va a implicar también el retiro de la mercancía. Entonces, en alguna parte del proceso, la mercancía va a tener que ser custodiada, va a quedar, ¿no?, bajo las medidas de seguridad que establezca la propia agencia de aduana. Entonces hay que ser muy preciso con esto del mandato. El mandato que le otorgan los importadores a los agentes de aduana es un mandato en procuración, es un mandato para hacer la gestión, es un mandato para actuar en su nombre, ¿no? Es un mandato para retirar las mercancías de los almacenes en su nombre, bueno, y después cumplir con la entrega respectiva, ¿no? Ahora, ese mandato, ¿no? Ese mandato, ¿cómo se constituye? A partir de cuándo el agente de aduana queda habilitado para iniciar la gestión a nombre de su cliente. Ese mandato se constituye, en el caso de la importación, fundamentalmente por un endose, ¿no? El endose del documento de transporte, de BL o de la guía aérea, ¿no? El endose, de acuerdo a lo que dispone la ley de títulos valores, ¿no? De acuerdo a cómo se ha reglamentado este tema del endose, una vez que se ha constituido, habilita al agente de aduana para poder iniciar las gestiones en nombre de su cliente. Pero también puede ser a través de un poder especial, ¿no? Que esto se utiliza mucho en el caso de la exportación, donde cuando se inician las gestiones todavía no existe un documento de transporte, ¿no?, válido. Entonces el mandato se constituye a través de un poder especial. Y últimamente la legislación ha incorporado también la posibilidad de que este mandato se pueda hacer por medios electrónicos. Esto falta todavía regular a través de algunos procedimientos, ¿no? Falta regularlo a través de algunos procedimientos, pero ya nuestra legislación establece que ese mandato se pueda constituir por medios electrónicos. Si bien los despachadores de aduana en general tienen una serie de obligaciones que cumplir ante la administración aduanera, el caso del
agente de aduana es un poco particular porque para ellos, ¿no? Para ellos la legislación ha establecido obligaciones de carácter específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué obligaciones le establece la administración aduanera al agente de aduana en el cumplimiento de su función pública? Es importante aquí destacar la función de la conservación de los archivos, ¿no? Hace ya varios años, ¿no?, que la aduana ha dejado de cumplir el papel de archivo de la documentación que sustenta las operaciones de comercio exterior, y esta ha sido encargada por delegación al agente de aduana. Entonces, pues de acuerdo a nuestra legislación, un agente de aduana tiene la obligación de conservar durante 5 años la documentación original que sustenta las operaciones de comercio exterior. Bueno, hoy en día se han establecido regulaciones para que este archivo pueda ser requerido de repente antes de ese plazo, ¿no? Y también para poder disponer ya de esta documentación una vez vencido este plazo, salvo algunas excepciones en los cuales esta documentación tiene que ser entregada a la administración aduanera. Entonces, cuando nosotros querramos pues revisar, ¿no?, revisar documentación original que sustente transacciones de comercio exterior, estos ya sabemos que se encuentran archivados en los recintos de las agencias de aduana. Es lógico que al momento que cumpliendo la función de conservación de los archivos, también tengan que cumplir una función un tanto notarial, ¿no? Si ellos conservan los archivos originales, también están habilitados para expedir copias autenticadas de estos documentos. Entonces, cuando por algún motivo, por alguna gestión, nosotros necesitemos alguna copia autenticada de una factura, de un documento de transporte, ¿no?, o de una declaración aduanera que sustenta alguna gestión que hemos realizado, estas copias pueden ser autenticadas por el representante legal de la agencia de aduana que ha hecho nuestra gestión, porque la ley lo habilita así. Otra obligación que se establece para el caso de las agencias de aduana es el hecho de constituir garantía, ¿no? En realidad es una obligación establecida para muchos operadores que tienen que ver con el asunto de la determinación de los impuestos y de la recaudación de los mismos. Entonces, todos los operadores que tienen alguna relación directa o indirecta con la determinación de la deuda tributaria, ¿no?, y con la recaudación de los impuestos, se les exige para poder operar la constitución de una garantía. Hoy en el mercado se utiliza mucho para esto las cartas fianza, ¿no?, y las pólizas de caución emitidas por las compañías de seguro. Estas cartas fianza, estas pólizas de seguro tienen que ser renovadas ante la administración aduanera cada año, ¿no? Garantiza la gestión, la operación de este agente solamente por un año, ¿no? Los montos están establecidos como mínimo en $150,000 para empezar, ¿no?, en el primer año, y posteriormente como un porcentaje de los tributos que se hayan determinado en el año anterior. Bien, amigos, con esto concluimos la revisión que hemos hecho de este operador de comercio exterior importante dentro de la actividad aduanera, que es el despachador de aduana. Nos reencontramos en nuestra siguiente sesión para seguir revisando algunos operadores también importantes en la gestión. Gracias.